Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este tiempo de transmisión esta noche. Estamos contentos, felices, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y nos permite una vez más poder compartir con ustedes este tiempo de transmisión. Como siempre decimos, hay razones sobradas para darle la honra y la gloria al Señor. Hay razones sobradas para agradecer sus bondades y sus misericordias. Y estamos iniciando un nuevo mes con muchas expectativas. Dios es bueno, ¿verdad? Así que sean todos bienvenidos esta noche. Hay una palabra de mucha bendición para cada uno de los que hoy puedan estar con nosotros. Amén. Sean bienvenidos todos, que Dios pueda derramar ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. Hoy esta noche estaremos compartiendo un poco de la autoridad que tiene la iglesia, una autoridad que la iglesia debe de conocer, debe saber en qué posición nos encontramos como iglesia, ¿verdad? Es muy importante esto porque cuando desconocemos la autoridad que Dios nos ha delegado, vamos a sucumbir muchas veces ante la adversidad del enemigo. Pero una de las cosas que Jesús quería enseñar a sus discípulos era acerca de la autoridad, de esa autoridad que iba a ser delegada, una autoridad que viene del Padre, una autoridad que venía del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia la iglesia a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que esta noche vamos a hablar acerca de esa parte importante que se llama autoridad, ¿verdad? Y vamos a ir a la Escritura. Amén. Sí, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18. Esta noche dice: para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Bien, es lo que mencionábamos acerca de la autoridad. Jesús se levanta después de 3 días, dice, se levanta y toma toda autoridad. Es entonces muy importante saber esto, porque creo que la iglesia debe de conocer ese poder que se le ha dado, ¿verdad? Sí, como tú estás diciendo, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando pues de un poder, ¿verdad? El Señor ha delegado poder sobre su iglesia a través de su Espíritu Santo, y es ese poder que todos debemos de conocer, ¿verdad? Para ponerlo en práctica. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Él estaba diciéndole a sus discípulos, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús resucita, ¿verdad? Él vence la misma muerte y se le da esa potestad, esa autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Bien, entonces sabemos que la iglesia tiene que un poder sobrenatural, no es un poder común y corriente, es algo diferente a lo que podemos pensar, que es natural, que todo esto. Y yo creo que una de las cosas entonces que tenemos que entender es que sobre nosotros, cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de las 4 paredes, porque hay gente que se confunde, ¿va? Cuando vamos a la casa de Dios es una cosa, pero la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la iglesia. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, entendemos 2 cosas en ese versículo: que se le fue dada potestad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Creo que Jesús tomó la autoridad, el dominio, el imperio, todas estas cosas que son parte de lo que se llama autoridad. Amén, así es. Y fíjate que él en el versículo 19 delega esa autoridad, ¿verdad? A sus discípulos. Les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces está delegando esa autoridad en ese momento a sus discípulos y por ende también a nosotros como su iglesia. Y lo que tú decías, la iglesia somos cada uno de nosotros
¿verdad? Él mora en nuestros corazones, su Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y es ese poder y esa autoridad que ha sido delegada a nuestras vidas para usarlo. Es bien importante, no solo para que lo sepamos, sino para que lo usemos. Sí, fíjate que una de las cosas, vaya, por ejemplo, en la tierra hay autoridades, por ejemplo, uno ve autoridades, vaya, por así decirlo, de tránsito. Ellos se ponen a hacer operativos y ellos pueden parar cualquier tipo de automóvil y tiene que pararse porque ¿qué? Ellos representan que una autoridad, ¿verdad?, delegada del Estado. Entonces ellos tienen la autoridad y tienen la facultad para poder detener a alguien, para poderlo detener y que poder revisar sus documentos, ya sea la licencia, la revisión de un carro, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces se rige por autoridad. También la iglesia también tiene que autoridad. Y quiero que vayas al libro de Lucas capítulo 10, verso 19. Porque es importante saber que Dios nos dio autoridad sobre estas cosas. ¿Cuál es el punto de la iglesia? ¿Por qué la iglesia debe de caminar en autoridad? Amén. Dice aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. El verso siguiente, creo. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Entonces, pero una de las cosas que decía el verso 19 dice que os da potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones, ¿verdad? Entonces, es tan interesante esto porque cuando hablamos de serpientes y escorpiones estamos hablando de fuerzas malignas, de fuerzas del mal, pues estamos hablando de toda la actividad que se da en las tinieblas. Entonces Jesús estaba diciendo, bueno, yo les voy a dar autoridad sobre las fuerzas también del mal. Entonces la iglesia, nosotros que somos la iglesia del Señor, tenemos la autoridad del Señor para poder representar a ese reino, ¿verdad? Que es el reino celestial, y representarlo bien. Dios nos ha puesto ¿qué? Nos ha puesto una cobertura para poder hacer estas cosas, ¿no? Y fíjate que dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? Para mucha gente que es cristiana, que está en la iglesia, ¿verdad? Y piensa de que le van a hacer algo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, es que yo creo que me hicieron algo y por eso, ¿verdad? La palabra dice que nada nos va a dañar, ¿verdad? El Señor ha delegado su autoridad para nosotros, pero también, como hablábamos a un principio, para ejercerla. Ese poder, esa autoridad que Dios nos ha dado, es para luchar contra las fuerzas del mal, lo que tú decías, ¿verdad? En el mundo espiritual, en el mundo también de las tinieblas, hay entes espirituales en muchos niveles, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la autoridad a nosotros para reprender al enemigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No reprenderlo. Usted no puede decir, te reprendo, Satanás, solo porque usted lo dice, ¿verdad? Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Fíjate que Jesús tiene toda autoridad desde que se bautiza y todo eso. La autoridad del Señor estaba en la vida, ¿verdad?, de Él. Pero una de las cosas es que Él tomó dominio no solo de esto, sino también de la muerte. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo número 2, verso 14. ¿Por qué razón? ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque cuando el hombre falló, el hombre delegó, o más bien no delegó, sino que perdió todo dominio y autoridad en el huerto de Edén. Entonces, prácticamente a partir de eso entró la muerte. Entonces los hombres estábamos sujetos ¿a qué? A muerte eterna, la separación de nosotros con Dios. Ahora, Él vino para darnos que la autoridad también sobre estas cosas. Amén. Dice el 14, me dice, sí, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús al morir? Vino
¿Para qué? Para destruir al que tenía, dice, el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo tenía autoridad sobre nosotros, la humanidad. Pero ese es el misterio grande, porque cuando Jesús, se levanta de entre los muertos, Jesús toma, dice, por eso le da el mensaje claro: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero lo hace después de ¿qué? Después de que ha resucitado de entre los muertos. Él había que tomado ya el imperio, dice, el que tenía las llaves de la muerte, es ahí, el que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Dice, entonces Jesús venció todas estas cosas y delega una autoridad sobre la iglesia. Amén. Y es que es maravilloso poder entender, queremos decirle a la gente que el plan de Dios siempre fue darle autoridad al ser humano, ¿verdad? Cuando pone a Adán en el huerto del Edén, de hecho Adán se encarga de ponerle nombre a todos los animales, ¿verdad? Y él tenía una autoridad sobre lo que Dios ya ahí había creado y donde lo había colocado. Pero también el enemigo, el propósito era que el hombre fallara para quitar esa autoridad, ¿verdad? Pero cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, vuelve a tomar esa autoridad, ¿verdad?, de Satanás, venciendo la muerte, el imperio de la muerte, dice la palabra, ¿verdad? Y fíjate que en el siguiente versículo dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, estábamos condenados, ¿verdad? Pero el Señor viene y nos da a nosotros esa autoridad también para poder luchar contra las fuerzas del mal. ¿Qué cosas está haciendo el enemigo hoy en día? ¿Verdad? Está haciendo desastre, está destruyendo familias, está destruyendo jóvenes. De hecho, tú sabes, la corrupción, todo lo que se está dando en el mundo entero es producto del pecado, ¿verdad? Porque en los últimos tiempos también el pecado va a aumentar, pero el Señor nos ha dado autoridad, nosotros como iglesia, ¿verdad?, para contrarrestar las fuerzas del mal. Me llamaba mucho la atención una palabra que mencionó un hombre, me impactó. Me impactó acerca, dice que cuando uno deja de tener miedo a la muerte, entonces como que uno sabe cómo vivir la vida, ¿no? Vivir una vida diferente, y la autoridad se ocupa en esa forma. Creo que una de las cosas importantes entonces es que cuando dejemos de tener miedo a la muerte, porque todos tenemos miedo a la muerte, pero saben que cuando este hombre me impactó, porque todos en algún momento tenemos miedo a morir, ¿verdad? De hecho quisiéramos vivir y no morir pues eternamente, físicamente hablando. Pero me llamaba mucho la atención porque Jesús venció estas cosas y Jesús ha preparado que un lugar diferente para nosotros, un mejor lugar pues para nosotros, y esa autoridad tiene que ver con esas cosas. La autoridad es delegada a la iglesia, pero cuando aprendamos a vencer estas cosas, entonces vamos a vivir una vida en autoridad y una vida diferente. Bueno, de hecho este pasaje lo dice, fíjate que dice que por ese temor a la muerte somos sujetos a servidumbre, y es una realidad porque no podemos, o sea, el miedo nos quita a nosotros la bendición de poder disfrutar las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Y como tú decías, es tan importante cuando no hay una seguridad en la vida de nosotros. De hecho, hemos conocido personas, fíjate que escuchaba una vez una mujer contarme que su hermana había muerto muy joven, y ella contaba de que su hermana siempre hablaba de que ella iba a morir joven, siempre hablaba de la muerte, y así fue, ella murió muy joven. Entonces muchas veces hay personas que no hemos aprendido, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la seguridad de la salvación en nuestra vida, eso hace que no tengamos temor a la muerte, ¿verdad? Porque en cualquier momento que se dé, pues es un paso nada más, ¿verdad?, que tenemos que pasar. Pero qué importante es poder nosotros enseñarle hoy a la gente. Necesitamos, iglesia de Cristo, tomar autoridad y vencer las fuerzas del mal, todo lo que el enemigo ha levantado, ¿verdad? Así como se le dio a Adán, ¿verdad?, en aquel momento esa autoridad en el huerto del Edén, y él podía hacer muchas cosas. El enemigo se la quitó esa autoridad cuando entró el pecado, pero ahora la redención de Jesucristo nos da a nosotros, ¿verdad?, esa autoridad. Y es importante eso porque creo que la iglesia tiene que vivir un tiempo diferente.
La iglesia tiene que vivir un tiempo de libertad en el Espíritu. Esa es la autoridad que se nos da, pues una autoridad que ha sido delegada. Primero el Padre le da la autoridad, toda autoridad a su Hijo, Amén. ¿verdad? Dice que en Él dice se van a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que todos, dice, confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces Él da toda autoridad a su Hijo, pero nosotros como iglesia también recibimos ¿qué? Esa autoridad a través de que Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, ir y ¿qué? Y hacer ¿qué? Discípulos. Hacer discípulos. Entonces, la autoridad tiene que ver con eso, porque el mensaje de nosotros cambia. Ya no es un mensaje simple y sencillo, es un mensaje que transforma la vida de la gente. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Amén, así es. Y fíjate que es bien importante reconocer lo que Jesús, bueno, de hecho cuando predicaba el Evangelio y hablaba las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Siempre en los pasajes dice, y él hablaba con autoridad, no como los fariseos. Eso marcaba la diferencia. Jesús tenía ese poder, ¿verdad?, para hablar con autoridad, y que la gente, que las palabras que él pudiera decir eran tan contundentes. Y esa es la autoridad en la vida de la iglesia, es predicar el Evangelio de una manera contundente, que nosotros podamos a través de la palabra haya un convencimiento en aquellos que le escuchen, porque realmente están viendo a nosotros como iglesia operar, ¿verdad?, en el mundo espiritual. Dios ha delegado autoridad para nosotros y debemos operar en el mundo espiritual. Amén. Y bueno, yo creo que el mensaje es contundente, un mensaje poderoso, porque la iglesia se mueve ¿en qué? Se mueve en un poder sobrenatural. Bueno, lo veíamos el día sábado que estuvimos ministrando, ¿va? Fue algo muy poderoso en ese tiempo de ministración, ¿verdad? Fuimos a determinado lugar a ministrar la palabra. Y Dios me había hablado anteriormente, esa semana me había dicho, bueno, vas a hacer esto así, así, así. Y cuando fuimos, realmente, ¿qué sucedió? Realmente pasaron muchas cosas, ¿verdad? Amén. El poder del Señor se manifestó en esa vigilia, en ese tiempo poderoso que estuvimos. Miramos a la gente cómo era tocada por el Espíritu. La gente que Dios nos había dicho hagan esto y lo otro, fueron tocados por el Espíritu Santo, porque creo que el mensaje dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hay algo poderoso, porque ese mensaje trae arrepentimiento a la vida de la gente. Sí, es tan maravilloso cuando nosotros podemos utilizar ese poder que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Mucha gente se pregunta cómo alguien me puede dar una palabra de ciencia, cómo alguien me dijo lo que yo estaba viviendo, quién le contó, ¿verdad? Pero esto solamente son manifestaciones del poder de Dios. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos creer ese poder que ha sido delegado para la vida de nosotros, ¿verdad? Si no lo creemos, entonces no lo vamos a poder ejercer, no lo vamos a poder ejecutar. La iglesia del Señor tiene el poder para cambiar aún las circunstancias de lo que estamos viviendo en un país. ¿Sabes? Me impacta mucho como Ministerio Internacional La Cosecha. Estamos en un clamor, 7 días de clamor, del 1 al 7 de octubre, y queremos invitar a la gente a unirse. 24 horas, la única forma de poder contrarrestar las fuerzas del mal que han invadido ilegalmente los territorios es a través del clamor, es a través de la humillación, a través de la búsqueda, porque ahí es donde nosotros como iglesia vamos a demostrar ese poder, ¿verdad?, que es sobrenatural. Y lo que tú decías, cuando uno tiene la oportunidad de ver a Dios obrar, Dios haciendo milagros, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia, he sido testigo de la respuesta de Dios. Hace unos días una amiga me escribía y me decía, ¿sabes? Me contaba un testimonio de algo que habíamos estado orando. Y saben, el poder de Dios, esa es la autoridad que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Y que tenemos que usarlo. Y Dios anhela una iglesia así, porque realmente habíamos perdido muchas cosas. Yo creo que
no todos, porque hay ministerios que sí se mueven en estas cuestiones, pero sabe, hay mucha parte del cuerpo de Cristo que habían perdido estas cosas. Habíamos tal vez dejado de creer en los milagros, de creer en las sanidades, de creer en lo sobrenatural del Señor. Nos habíamos puesto ya que está bien, vamos al culto, regresamos y no pasó nada, escuchamos una palabra. Yo creo que la verdadera autoridad de la iglesia es cuando cambia todo el ambiente, cambian las vidas. Sabes que el mensaje que Jesús está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Había un mensaje de consolidación. Ese mensaje iba a consolidar a la vida de la gente porque llevaba ¿qué? La autoridad delegada por el Hijo. Amén, así es. Y es que ante la autoridad del Señor, ante la autoridad de Dios, el enemigo tiene que sujetarse, ¿verdad? Jesús llegaba a los lugares y le decía, bueno, mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, y así era, porque él hablaba, él tenía la autoridad delegada del Padre, ¿verdad? Oraba por los enfermos y eran sanos, levantaba los cojos, los sordos podían oír, el mudo podía hablar. Esa es la manifestación, ¿verdad?, de una iglesia con autoridad, con poder. Y creo que este es el tiempo también para nosotros poder levantarnos. Estamos proclamando una nueva temporada, un tiempo de avivamiento, no que viene, sino que ya está con nosotros, ¿verdad? Cuando se comienza a ver una realidad, ese tiempo de avivamiento, cuando tú proclamas los milagros. Si tú no declaras un milagro en tu casa, ¿cómo vas a ver la gloria de Dios? Tú tienes que declarar un milagro. Estás ahora pasando una necesidad económica. Te invitamos esta noche a pararte en el medio de tu casa, de tu sala, de tu cuarto, y a declarar un milagro sobrenatural. A decir, Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová, y aquí estamos. Hoy necesitamos una respuesta. Hoy nosotros necesitamos que tú hagas algo, porque es la única manera de poder nosotros ver la gloria de Dios cuando tú y yo ejerzamos esa autoridad que Dios ya delegó. Yo siempre digo algo, sabes que Jesucristo en la cruz del Calvario con su muerte selló para nosotros la victoria. La victoria es nuestra. No importa lo que tú hoy estés pasando, no importa si estás enfermo, no importa si hoy estás pasando una situación económica difícil, no importa hoy si has perdido algún familiar. Déjame decirte que Cristo en la cruz del Calvario, con ese momento que Él murió, pero que también resucitó, nos dio a nosotros la garantía de que nosotros siempre vamos a tener la victoria. Solo tenemos que declararla, solo tenemos que creerla. ¿Sabe por qué? Porque aún cuando nosotros partamos de esta tierra, hay para nosotros un lugar mejor para nosotros. No se compara con lo que nosotros hemos podido vivir acá, con lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Fíjate que ¿cuánto tiempo duraría esta autoridad en la iglesia? ¿Verdad? Cuando los discípulos terminaran su carrera, no. ¿Sabes que el capítulo que empezamos leyendo, el 28 de Mateo, dice que hasta el fin del mundo? Amén. He aquí yo estoy con vosotros. Y hasta el fin del mundo, el Señor iba a estar delegando esta autoridad. Creo que es tan importante saberlo esto porque hay se ha estado predicando, he oído a muchos predicadores decir que ya esto ya no existe, que lo otro tampoco, que los milagros dejaron de existir, que todas estas cosas dejaron de existir. Y no ha sido así. La autoridad ha sido delegada hasta el fin del mundo, ¿verdad? Hasta el último día que estemos aquí, yo creo que esa autoridad no se termina. Veía yo algo muy maravilloso de lo que decíamos del tiempo que estuvimos ministrando, porque Dios me había revelado que iba a sanar a una mujer. Y saben que ese día ministramos, esta mujer pasó tal como Dios me lo había mostrado. Va a llegar una mujer vestida de azul, así, y cuando yo la veo y ella pasa al frente, entonces soltamos la palabra. Pero lo más impactante es que cuando nosotros habíamos terminado de ministrar, estábamos ya en otro lugar, estábamos en otro tiempo haciendo algo, y llegó la mujer y me dijo a mí,
¿sabe? Dios hizo algo en mí. Dios hizo algo en mí. Y aquella mujer estaba impactada porque Dios había hecho algo en la vida de ella. Y yo miré su cara y la volteé a ver y dije, gracias Señor, porque sí vale la pena servir, pero tenemos que tomar la autoridad. Creo que la autoridad ha sido delegada no por un poco de tiempo, sino que la autoridad ha sido delegada para siempre dentro de la iglesia. Amén, así es. Y queremos enseñarle hoy a la gente, siempre lo hemos dicho, nosotros representamos al Señor en la tierra, ¿verdad? El Señor no va a venir y va a venir a tocarnos y hacer esos milagros. Nos dejó a nosotros como su iglesia para orar por los enfermos, para hollar, dice, fuera, para echar fuera, dice, todas fuerzas del mal, para hollar serpientes y escorpiones. Ese es nuestro trabajo como iglesia del Señor. Yo creo que este es el tiempo de que ya no perdamos más, ¿verdad? No nos entretengamos más en cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad? No podemos seguir jugando a ser cristianos. Tenemos que ser cristianos genuinos. Tenemos que manifestar el poder de Dios. ¿Sabe que una de las cosas que siempre oro al Señor es por eso? Que podamos nosotros manifestar el poder de Dios. La gente está cansada de escuchar bonitos sermones. La gente está cansada de buenas palabras, pero la gente quiere ver el poder de Dios manifestado. Fue lo que Jesús hizo. Jesús habló poco y hizo mucho. Hoy nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Hoy necesitamos una iglesia que hable poco y que hagamos mucho, hagamos la obra del Señor, porque esa autoridad ha sido delegada para nosotros tomar posesión de los territorios, amén, para poder tomar posesión de nuestras familias, para sacar, ¿verdad?, las fuerzas del mal, espíritus inmundos que han gobernado nuestras generaciones y que quieren venir a hacer lo mismo que le hicieron a nuestros padres, quieren venirlo a hacer con nosotros, venirlo a hacer con nuestros hijos, pero Dios nos ha dado la autoridad para echar fuera en el nombre de Jesús a Satanás, a sus demonios y poder disfrutar de la vida que Cristo nos ha dado. Amén, así es. Estamos plenamente convencidos de esto que estamos enseñando esta noche. Y es importante entonces saber que Dios nos ha delegado un poder sobrenatural, un poder extraordinario. De hecho, el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Es importante entonces saber que nosotros fuimos el que, revestidos de poder, Dios nos puso la autoridad para poder ¿qué? Para poder hacer su obra. Realmente, ahora nos preguntamos, ¿cómo la iglesia primitiva usó esa autoridad y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué usó esta autoridad? ¿Cómo la usó? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la usó? ¿Cómo la usó? Bueno, una de las primeras cosas es que su mensaje estaba seguido de señales y prodigios, ¿verdad? Aleluya. El mensaje de ellos era un mensaje que estaba seguido de señales y prodigios y maravillas. Dice la Escritura en Hechos capítulo 5, verso 12. Quiero que le demos lectura. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene que volver. Si hay un avivamiento, también tienen que suceder cosas, pues, porque el avivamiento comienza con esa parte, pues, los testimonios, la gente es transformada, es cambiada, suceden todo este tipo de cosas. Sí, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mira qué importante entonces. Dice que por la mano de ¿quién? De los apóstoles. De los apóstoles. Se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios. En el pueblo. En el pueblo. O sea, la iglesia primitiva tomó el poder y la autoridad. Y es la iglesia que Dios está levantando en este último tiempo. Es la iglesia que se va a levantar ¿con qué? Con poder y autoridad. Poder y autoridad, dominio, imperio y todo esto. Esto significa el poder, ¿verdad? La autoridad. Esto es lo que Dios anhela en nosotros. Si algo sucede hoy es por esa misma causa. Dios quiere levantar a una iglesia
que realmente vaya de acuerdo a estas cosas que se habían ya dicho de la iglesia. Amén, aleluya. Y es que es maravilloso poder ver a Dios obrar. Es maravilloso poder ver a Dios obrar. Es maravilloso poder ver el poder de Dios. Déjenme decirle que Dios tiene misericordia. El Dios que nosotros servimos y amamos es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Una de las cosas que a mí me impacta ver a Dios obrar es porque la gente tiene esperanza. Es porque mucha gente, hemos encontrado mucha gente en nuestros tiempos de ministración, en la palabra en diferentes lugares. ¿Sabe? Dios me ha dado la oportunidad de hablar con personas que han intentado hasta quitarse la vida. Y cuando yo puedo ver la misericordia de Dios, que Dios tiene un plan, que Dios quiere hacer algo glorioso con una persona, con alguien, que el Señor mete su mano para que Satanás no le robe esa vida, ¿verdad? Entonces es algo que a mí me impacta mucho. Y queremos decirles, amada iglesia, las prostitutas nos están esperando en la calle, nos están esperando los borrachos, nos están esperando aquellos que hoy están desesperanzados, los enfermos en los hospitales nos están esperando. Están esperando una iglesia realmente que muestre la autoridad que Cristo nos ha delegado. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de orar, es tiempo de manifestar. Sabes, yo creo que en este tiempo necesitamos declarar las cosas grandes de Dios como iglesia, creerlas y vivirlas. ¿Sabe? Uno de los problemas más que estamos enfrentando en este momento, ¿sabes cuál es? Es el estrés, la depresión, ¿verdad? La ansiedad. Estas cosas están afectando no solo a la gente que no conoce del Señor, sino también a la gente que conoce de Dios. Muchos ahora tienen este problema. Pero Dios está trayendo a una iglesia que traiga libertad. Yo creo que estas cosas se tienen que derribar en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo que tiene poder. ¿Para qué? Para que la gente sea libre. Yo creo que hay mucha gente ahora atemorizada, con miedo, con todo esto, y han caído en depresión. Yo creo que es el momento, iglesia, de orar, de hacer, de quebrantar. Dice la Escritura en el capítulo 16 del libro de Mateo, que todo lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatáremos en la tierra será desatado en los cielos. ¿Verdad? Jesús estaba dando que una dirección. Jesús estaba diciendo, cuando ustedes comiencen a tomar esta autoridad. Por eso es que en el capítulo 6 del libro de Mateo dice, que venga tu reino se haga tu voluntad, tanto dice, en el cielo como en la tierra. Está diciendo, ¿saben? Ustedes deben de aprender a orar en el Espíritu, porque esta es una oración en el Espíritu. Es una oración que va a traer el reino de Dios. Cuando Jesús vino predicando, ¿qué comenzó a predicar? El reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué comenzó a hacer el Señor? Así, hacer milagros. Hacer milagros, a sanar a los enfermos, amén, a los que estaban oprimidos por el diablo. Dice, Él que los hacía que libres. Entonces, todo esto es lo que Él anhela. Ahora, otra de las partes es que ellos demostraron, dice, una evidencia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, ellos daban con más fervor, ellos lo hacían con esa evidencia de que el Señor se había levantado entre los muertos. Por eso hacían todas estas cosas. Hechos capítulo 4, verso 33, dice esa escritura, algo muy maravilloso. ¿Qué dice esa escritura? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Entonces, ¿qué daban, dice? Testimonio. ¿Con qué dice? Sí, con gran poder daban testimonio de la resurrección. Amén. Y poder es autoridad. Daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesucristo. O sea, ellos se basaron en eso. Dijeron, no, hoy tenemos que hablar más fuerte. Y es que cuando conocemos, en alguna otra parte ahí dice, ¿cómo hemos de callar lo que hemos visto y oído? Dice. Sí, es bien importante esa parte, ¿verdad? Porque cuando nosotros hemos experimentado, ¿verdad?, el poder de Dios, tú vas a hablar con esa autoridad, ¿verdad? Porque tienes una convicción dentro de ti de lo que tú estás hablando.
¿verdad? Una de las cosas que yo siempre digo es que es tan maravilloso poder servir al Señor y ver el poder de Él obrando en la vida de las personas, pero tienes que experimentarlo para que tú puedas hablar de esta manera. Vas a tener que vivirlo, no que te lo cuenten, no que tú lo veas en alguien, sino vas a tener que experimentarlo. Cuando tú lo experimentas, ¿verdad? Al igual que aquella mujer samaritana, ¿verdad? En ese pozo, tomó de esa agua, ¿verdad? Y le dijo, nunca más vas a tener sed. Fíjate que me gustaba mucho la película esta que dice Cuarto de Guerra, porque cuando la mujer aquella que comienza a ser discípula de esta hermana, que pelea, que ora, pero hay algo que hacen en su casa, y dice, bueno, Satanás, tú no tienes autoridad en esta casa. Tú no tienes autoridad en este cuarto, en esto, y empezó a declarar. Bueno, lo echa afuera, ¿vale? Sí, lo echa afuera. Y dice, no te quiero más aquí, y se sale todavía al patio, al porche, y dijo, y algo más, dice, mi familia no te pertenece, mi casa no te pertenece y no te quiero más. Yo creo que es la autoridad que el Señor anhela de nosotros. Dios está anhelando de nosotros eso. Claro que sí, Él quiere mostrar su poder y su gracia. Claro que sí, Él quiere que nosotros tomemos decisiones. ¿Sabe? Es el tiempo de que mucha gente deje de estar llorando y ahora tome la autoridad del Señor. Todos, los pastores son los únicos que tienen autoridad. No, es mentira. Si eso le han dicho, es una mentira, porque la autoridad fue delegada a la iglesia y la iglesia no somos pastores. Entonces, la iglesia somos el cuerpo de Cristo, los que fuimos renovados y fuimos convertidos al Señor, ¿verdad? Por su sangre. Esa sangre nos hace su iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos que dieron testimonio de la resurrección, ahora bien, ellos siguieron un modelo. ¿Qué modelo siguieron? El modelo del Señor Jesucristo. Amén. Ese modelo. Amén. Es maravilloso poder hablar de estas cosas. Pudiéramos nosotros contar tantas cosas que hemos vivido, que hemos experimentado. Nosotros mismos como pastores hemos experimentado el poder de Dios en milagros, en liberaciones, en tantas cosas, ¿verdad? Pero lo que hablábamos, es necesario poder experimentarlo personalmente. Y como tú decías, esa autoridad no está solamente en nosotros como pastores. De hecho, fue delegada por el Señor a su iglesia, ¿verdad? Imagínate, hay tantas hasta profecías. Joel escribe una profecía maravillosa que dice, en los últimos tiempos el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne. No especifica ahí más, dice sobre toda carne. Y cuando hablamos de todo, es todo, ¿verdad? Entonces es importante entenderlo, que estamos viviendo este tiempo glorioso, iglesia de Cristo, pero no perdamos la oportunidad para manifestar el poder de Dios. Veamos en cada situación difícil, veamos en medio de la enfermedad, vivamos en este tiempo de tanta cosa que se dice, vivamos y experimentemos el poder de Dios, ¿verdad? Yo no sé qué diagnóstico te dio el médico, si te queda 1 mes, 2 meses de vida, o si alguien te dijo que la enfermedad que ahora tienes te va a matar, o si alguien te dijo que ya no hay esperanza para ti. Pero aprendamos a tomar esa autoridad y quebrantemos todo diagnóstico de la tierra, ¿verdad? Y preguntémosle al Señor cuál es el propósito y plan para nosotros, y creamos en los milagros, porque el Señor sigue sanando, sigue obrando, sigue rescatando, ¿verdad? Él tiene planes maravillosos con cada uno de aquellos que hemos decidido abrir nuestro corazón a Él. Fíjate que para terminar, porque estamos terminando ya por el tiempo, pero es el momento de que la gente se levante. Párate firme en tu casa, párate firme en tu negocio, párate firme en el trabajo y di, bueno, este es el día que el Señor hizo, voy a vivir un día de victoria. Yo creo que, ¿sabes? Aprendí algo en este tiempo. Todas las mañanas cuando me levanto y le digo, Señor, hoy voy a vivir un día de victoria. La enfermedad y las cosas que vienen a la vida de uno muchas veces para traer un desequilibrio en la vida emocional de uno. Y yo le decía al Señor, ¿sabes Dios? Voy a vivir en victoria este día. No importa lo que suceda, este día lo voy a vivir en victoria y voy a caminar en tus promesas. La autoridad nos da eso a nosotros. Párate en tu negocio y dice, este día va a ser un día de bendición. Párate en tu casa, este día en mi casa va a ser un día de bendición. Párate en la iglesia donde estés, donde puedas.
pero di, este día voy a vivir un día de victoria, voy a ser un hombre o una mujer victoriosa, voy a caminar en esto. Creo que es el momento de tomar la autoridad. Dejémonos ya de muchas cosas. Mira, es el momento. Yo creo que Dios está removiendo muchas cosas porque Dios quiere mostrar su autoridad, ¿verdad? Amén, este es el tiempo. Queremos decirle a la gente que hoy está viendo la transmisión y a aquellos que lo van a ver en repetición, este es el tiempo de nosotros. ¿Saben? Una de las cosas que siempre le digo al Señor, no me voy a ir de esta tierra sin antes ver a Dios obrar de todas las formas que hay. Y yo siempre le digo al Señor, y cuando llego a un lugar, llego con una convicción segura que voy a ver a Dios obrar. Y he visto a Dios obrar, y cada día, sabes, cuando alguien me pide una petición por alguien, o alguien me cuenta que está pasando un proceso de enfermedad, para mí es un desafío. Yo digo, aquí hay una oportunidad de ver a Dios obrar. Entonces veamos en cada situación difícil una oportunidad para ver el poder de Dios. Y a veces lo vamos a ver en cosas pequeñas. Dios nos quiere hasta probar en cosas pequeñas. Alguien puede reírse por algunas cosas pequeñas que le van a pasar y va a decir, pero es que comienza con esas cosas pequeñas, ¿verdad? Que si te duele una uña, comienza orando por esa uña, ¿verdad? Que Dios haga un milagro para que luego puedas ir, tu fe pueda ir creciendo. La única forma de poder conocer a Dios es cuando tú estás o pasas problemas difíciles, o cuando tú estás pasando desiertos, tú aprendes a conocer quién es el Dios grande que tú tienes, y cuando tú te das cuenta de ese Dios grande que tú tienes, entonces tú aprendes a ver, viendo milagros, a vivir un estilo de vida. Por eso yo siempre digo que el evangelio es un estilo de vida. A mí me pasó algo hoy tan pequeño, pero al mismo tiempo tan real, ¿verdad? Yo salí de mi casa hoy y fui a un lugar que tenía que hacer un mandado. Necesitaba comunicarme con mi esposo y no andaba saldo, no andaba datos. De repente caminé y sabes, de repente mi teléfono empezó a caerme. Yo le dije al Señor, necesito comunicarme, y pregunté, aquí venden saldo. Me dijeron, no había un lugar cerca, pero de repente yo le dije, Señor, yo necesito comunicarme y no puedo. Y sabes, y yo vine y entonces agarré mi teléfono y apagué los datos móviles de mi teléfono. Y resulta que cuando yo hice eso, comenzaron a caer los mensajes. Y creo que tú te sorprendiste porque yo empecé a decirte, tengo esta situación, ¿qué hago? Y empecé a preguntarte. Y luego yo me sonreí, pues, porque yo decía, en cosas tan pequeñas, o sea, Dios puede obrar en cosas tan pequeñas. Y yo quedaba viendo a toda la gente ahí en la calle donde estaba, porque estaba en la calle, y volteé a ver por todos lados. Yo digo, bueno, no sé de dónde, ¿verdad? Hay esta señal, pero está para mí, la necesito en este momento, y tú sabes que resolví la situación que yo necesitaba resolver. Entonces alguien puede decir, ay, son cosas, pero son cosas en las que en ese momento para uno significa mucho, porque Dios las podía hacer. Entonces comencemos a hacer. Una vez me pasó algo también así, ¿verdad? Yo estaba vendiendo en un lugar y vi una nube, como venía un poco de agua, ¿verdad? Y yo me paré ahí y yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo necesito que esta nube vaya a otro lado, porque yo estoy aquí ocupada y aquí se moja. Y estaba una persona ahí conmigo y me dijo ella, pastora, wow, me dijo, mire para dónde se fue esa agua, al otro lado, no llovió. Entonces comencemos a experimentar. De repente la primera vez no va a suceder nada, ¿verdad? Porque muchos de nosotros empezamos así. Oramos por los enfermos y en lugar de sanarse se murieron. Pero no es tu problema. Tú tienes que activar tu fe. Tú tienes que hacerlo. El que hace la obra es el Señor. Y yo puedo hoy contarles miles de cosas que he vivido. Pero ¿saben una cosa? He visto a Dios obrar en cosas pequeñas, pero también en cosas grandes. Y puedo decirles una cosa. El Señor nos da prueba de su poder a nosotros, ¿verdad? Y alguien decía algo, cuando nosotros vemos a Dios obrar, muchas veces la gente no cree y dice, no, pero ¿cómo es posible? Pero porque creemos que otros lo pueden hacer, pero que Dios no lo puede hacer. Y Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer, ¿verdad? Entonces sigamos creyendo en ese Dios milagroso, en ese Dios maravilloso que tenemos. Esta es una noche para activar nuestra fe y para poder poner
por obra esa autoridad que Dios nos ha dado. Amén. ¿Qué queremos esta noche? Que usted se levante y diga, bueno, tomo la autoridad. Si hace falta esto, dígale, yo voy a poseer esto, yo necesito esto, Señor, voy a caminar en esto, voy a hacer esto. Es el momento de hacerlo. Amén. Aleluya, así es. ¿Te parece si oramos, verdad? Dándole gracias al Señor. Amén, así es. Vamos a orar. Si hay alguien que está hoy en esta transmisión y necesita algo de Dios, bueno, este es el tiempo de hablarle a las cosas que necesitamos. Este es el tiempo. Si usted está hoy triste, saque la tristeza de su corazón, de su vida. Ordene a Satanás. Si hoy está usted en un momento de ansiedad y depresión, ordene al enemigo, a estos demonios que suelten su vida en el nombre de Jesús o sus generaciones. Pero este es el tiempo de creerle a Dios. Oramos esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hemos hablado esta noche este tema tan maravilloso y tan importante, porque toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra y fue delegada de ti para nosotros para poder ejercer esa autoridad. Y esta noche en el nombre poderoso de Jesús venimos inoperando toda fuerza del mal que se ha levantado ilegalmente para atormentar las vidas. En el nombre poderoso de Jesús quebrantamos toda enfermedad, quebrantamos esta noche enfermedades psicosomáticas, Señor, enfermedades de la mente, espíritus de temor, de ansiedad, de depresiones, ordenamos que salgan de las vidas en el nombre de Jesús. Quebrantamos esta noche espíritus de enfermedad, gente con coronavirus en los hospitales o en las casas, Padre, sean hoy quebrantados por el poder de la palabra. Hoy nos levantamos para atar las obras de brujería, las obras de santería, las obras de cartomancia en el nombre de Jesús y declarar que el Espíritu Santo de Dios trae libertad. Quebrantamos, Señor, espíritus inmundos de pornografía, espíritus inmundos que han sido enviados, Señor, en el nombre de Jesús, de lascivia, espíritus de lujuria, sean quebrantados esta noche, Padre, que están atormentando las mentes en el nombre poderoso de Jesús. Vicios hoy son quebrantados, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, hoy los atamos en el nombre de Jesús y los echamos, Padre de la gloria, al infierno, de donde salieron para atacar y atormentar las vidas. Declaramos libertad esta noche, un manto de salvación, un manto de salvación para todos aquellos que no han conocido de Dios esta noche, Padre de la gloria. Oh Dios, proclamamos que tú vives, que tú reinas por los siglos de los siglos, oh Dios. Venimos hoy declarando milagro financiero, aquellas personas que hoy necesitan un empleo, Padre de la gloria, el que cree todo le es posible, que se abran los cielos a tu favor esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, provee empleos, aquellos que están pasando hoy situaciones difíciles, Padre, económicas, compromisos que no saben cómo salir de ellos, que sea tu Espíritu Santo trayendo hoy milagros financieros en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos esta noche, Padre, cualquiera que sea la situación de alguien esta noche que esté pasando una dificultad, declaramos un milagro hecho esta noche por el poder de la palabra. Lo creemos y lo establecemos, Padre, con la autoridad que tú has delegado a nosotros como tu iglesia y como tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Saludas a la gente, creo, y terminamos ya, creo que... Sí, amén. Saludos a nuestra hermana Ada Reyes, bendecimos su vida, hermana. La hermana Inara Elizabeth, también que está con nosotros esta noche desde Chile. La bendecimos, Dios bendiga a Chile en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios bendiga a las naciones de la tierra. No sé si tienes a alguien más esta noche. Hay una amiga, ¿verdad? Norma Cano, vive en San Pedro Sula, ¿verdad? Que Dios pueda bendecir la vida de nuestra amiga y hermana en Cristo, Norma. ¿verdad? Amén, así es. Bendecimos a todos los que han estado con nosotros en esta transmisión, ¿verdad? Y los que la van a ver en repetición también les bendecimos. Que el favor y la gracia de Dios esté con nosotros. Y bueno, vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Amén. Bueno, Dios les bendiga, que el Señor guarde sus vidas en completa paz. Bendiciones. Buenas noches para todos.